Dada para lo de las asíntotas verticales y horizontales, no sé si era por la versión de GeoGebra que tenía, pero no encontré la función para que las graficara así tal cual. Lo que hice nada más fue trazar una recta donde iba, y bueno, para obtener la asíntota vertical, pues se da donde la función no existe, y donde no existía eran 3 y menos 2. Entonces se evalúa la función, el límite de la función cuando x tiende a 3 y a menos 2, por la izquierda y por la derecha ambos. Y para x igual a 3, me salía que el límite de x cuando tiende a 3 por la izquierda es menos infinito, que como aquí está. Y cuando el límite de la función cuando x tendía a 3 por la derecha era infinito. Después, para cuando x, para cuando la función no existía en x igual a menos 2, esto salía indeterminado, por lo que en ese caso no habría asíntota vertical. Entonces nada, la única asíntota vertical que habría sería en x igual a 3, como aquí está. Y para la asíntota horizontal que diga, pues ya nada más se evalúa el límite cuando x tiende a infinito y a menos infinito. Y bueno, ya al realizar la álgebra y todo eso, salía que el límite de cuando x tendía a infinito de la función era 1 y cuando tendía a menos infinito igual era 1. Entonces la asíntota horizontal estaba en 1 y así la sostuve, ya no la grafiqué. Muy bien. A ver, nada más hay una observación. Sí. Mencionaste que había dos asíntotas verticales. Bueno, ¿Sí? sí, bueno, ahí cuando la función existe en 3 y en menos 2, y bueno, ya se evalúan los límites, y bueno, ahí nada más estaría que en asíntota vertical solamente estaría en 3, si era la única. A ver, entonces, fíjense bien, realmente el enunciado como nos lo dan y expresado en factores, podríamos pensar que hay dos asíntotas verticales. Pero cuando su compañero Cristian dijo, bueno, cuando yo evalué, fue lo que yo entendí, si no me corriges, cuando x tiende a 2, que es la otra asíntota, queda indeterminado. Sí, a menos 2. Por la izquierda, por la derecha. X tiende a menos 2 por la izquierda o por la derecha y dice que queda indeterminado. Fíjense bien, ahí si queda indeterminado, estaríamos hablando, ¿verdad?, de que todavía no resolvemos el límite, ¿sí? Y efectivamente, gráficamente lo vemos y decimos, oye, pues nada más hay una asíntota vertical para X igual con 3, ¿sí? Si me dejas compartir la pizarra, Cristian, por favor. Sí, pero sí. Entonces, vean lo que está pasando. Como nos mostraron el problema, podríamos pensar que existen dos asíntotas verticales, ¿no? Porque decimos, mira, pues para x igual con 3, esto vale 0, ¿no? ¿Sí? Para x igual a 3, esto vale 0, el denominador. Y otra dirían, mira, pero también para x igual a menos 2, pues esto vale 0. Nada más que hay un detalle. Si ustedes se fijan, el numerador tiene un factor que vale menos 2 y el denominador tiene un factor que vale x más 2. ¿Sí? Entonces lo podemos simplificar y esta expresión nos quedaría equivalente a x menos 1 entre x menos 3. Y con esto estamos justificando que efectivamente solamente existe una asíntota. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo les pido que evalúen? Vean que ya no estoy hablando de límites. ¿Qué pasa si yo les digo, oigan, evalúen a la función en x igual a menos 2? Vean que no estoy hablando de límites, sino de funciones. Ahí sí la estaría tocando, ¿no? ¿Sí? Si nosotros no simplificamos, aquí nos va a quedar un 0, ¿no? Y acá arriba también nos va a quedar un 0, y sería 0 dividido entre 0. Pero cuando nosotros simplificamos ese factor de x más 2, entonces nosotros tendríamos que cuando yo evalúo la función me quedaría que vale menos 2 menos 1 entre menos 2 menos 3
Y finalmente esto nos daría como resultado menos 3 entre menos 5, o bien 3/5. ¿Sí? Entonces, la función como tal sí existe evaluada para x igual a menos 2. Y si sí existe, entonces el límite como tal no me debe de quedar indeterminado, ¿no? Porque yo tendría que calcularle el límite a esta expresión cuando x tiende a menos 2 por la izquierda y por la derecha. Y si la función existe, el límite izquierdo y el límite derecho, pues deben de tender a 3/5. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, Cristian, si nos puedes volver a poner tu presentación. Sí, profe. Lo que quiero que observen es que la función sí existe cuando x toma el valor de menos 2. Y por lo tanto, los límites izquierdo y derecho en menos 2 existen. Y en todo caso serían 3/4, ¿no? Si nosotros observamos la gráfica que nos pone aquí su compañero Cristian, pues vemos que cuando x tiende a menos 2, ¿verdad? Eso como valor numérico de y serían 3/5. ¿Sí? Si más o menos pones ahí el menos 2 sobre la... Ándale. Inclusive, bueno, si pudieras, puedes meter un punto. Ah, sí, profe. Pues más o menos ahí con el puntero ponle un punto, que vas a agregar un punto. Y más o menos que den menos 2, ¿no? Sí. Tratar de que ahí más o Maestra, menos. Sí, perdón, no es de la clase, es que un compañero lo sacó Meet, entonces quería saber si lo podría dejar pasar de nuevo, por favor. sí. Yo estoy aquí en Meet, nada más que pide la entrada y lo damos acceso. Ok, gracias. Entonces, si ustedes se fijan, la función existe para x igual a menos 2 y su límite izquierdo y derecho no serían indeterminados, sino más bien tienden a 3/5, ¿no? ¿Sí? Ok. Sí, profe. Bueno, pues entonces, gracias, Cristian. Sí, Vamos profe. a hacer el último ejercicio de asíntotas. Vamos a ver si entra su compañero que lo sacó Meet. Y posteriormente entraríamos al tema de derivadas, ¿no? Entonces, bueno, mientras entra Profe, su... disculpe, ¿sí Sí, contaría con participación? sí, ya lo anoté. Ah, ok, gracias, Gracias. profe. Perdón. Entonces, bueno, este ya lo resolvimos, ya vimos que sus asíntotas verticales serían x igual a 3 como asíntota vertical y su asíntota horizontal y igual a 1. Y bueno, con este último ejercicio, que sería el siguiente, estaríamos cerrando el tema de límites. Van a seguir saliendo más límites y vamos a seguir resolviendo más límites, pero también es necesario ir avanzando en los otros temas, ¿no? Y bueno, la pregunta sería la misma, ¿no? Obtener las asíntotas verticales, horizontales, y nos dan esta expresión, ¿no? Entonces, bueno, para ello no sé quién me quiera ayudar primero. Vean que a diferencia de los ejercicios que hemos hecho, este ya involucra una raíz cuadrada, en el denominador hay una x cuadrada más 1. Entonces, para mis asíntotas verticales, ¿dónde no existe la función? Bueno, considero que en este caso tendríamos que lo que está dentro de la raíz tiene que ser mayor o igual que, perdón, mayor que 0. Mayor o igual que 0 podría ser, ¿eh? Sí, nada Entonces, más que dices, si es 0, cuando hacemos la división ya quedaría, bueno, no sería la función. así es, dice su compañero, oye, fíjate que si es igual a 0, acuérdense que a mí me interesa que realmente ese denominador valga 0, ¿no? ¿Para qué? Pues para que se presente la asíntota vertical, ¿no? Si yo no le pongo el igual a 0, yo no estaría encontrando esos valores donde la función no existe. Entonces, efectivamente, lo que hizo su compañero, pues es que si le ponemos el igual a 0, entonces la división entre 0 no existe. Pues eso es lo que queremos, ¿no? Buscar en esos valores donde la función no existe. Si yo no le pongo el igual a 0,
pues no tendría mucho sentido, porque la división entre un número mayor que 0, pues sí se podría dar, ¿no? Entonces, a mí lo que me interesa es que realmente sea igual a 0. ¿Qué De pasa acuerdo. cuando resolvemos esta expresión? ¿Qué pasa cuando resolvemos el radicando con esta restricción? ¿Existe o no existe la solución? ¿Qué pasa si despejamos? X al Bueno, cuadrado, ajá. En este caso tendría que ser mayor o igual a -1 y ¿correcto? cuando sacamos la raíz cuadrada, podríamos decir que queda el valor absoluto de x tiene que ser mayor o igual a 1. Sacamos, Bueno, Ahí bueno, tendría que ser ajá, raíz, mayor o ¿no? igual a la raíz de -1. Entonces quedaría como un número imaginario, ¿no? esto se supone que ustedes ya lo vieron en álgebra, que realmente me darían dos tipos de solución, ¿no? Para x mayor o igual que y la otra quedaría igual pero con signo negativo. Y entonces en ese sentido para nosotros, ¿verdad? No manejamos raíces complejas. ¿Qué quiere decir? Que cualquier valor de x que pertenece a los reales, cualquier x que pertenece a los reales, me va a dar un valor de mi función. Y los únicos valores para los cuales me quedaría 0 sería con x igual a y x igual a menos y. Pero resulta que esos valores pues no son reales, sino serían complejos, ¿no? Y nosotros manejamos o nos manejamos en el conjunto de los reales. Entonces, si ustedes se fijan, x que pertenece a los reales no hace que este denominador, ¿verdad?, me quede indeterminado. Cualquier valor que ustedes piensen, aunque sea negativo, por estar aquí elevado al cuadrado va a ser una cantidad positiva. Los únicos valores en donde esta función no existe es para x igual a y x igual a menos y. Y si nosotros la evaluamos, pues nos quedaría aquí, ¿no? G evaluada en menos y sería igual, ¿verdad?, a menos y dividido entre la raíz cuadrada de y cuadrada, pero y cuadrada sabemos que vale menos 1, eso lo ven en complejos, más 1, y todo eso raíz cuadrada. Entonces, ahí si se fijan es donde nos está quedando que la función no existe, pero no existe en el campo de los complejos, y nosotros manejamos en el campo de los reales. Para el campo de los reales, pues todos los valores de x que pertenecen a los reales me van a generar un valor de g de x. ¿Sí estamos de acuerdo? Y lo mismo de esto pasaría, pero con la expresión evaluada en y. Si nosotros evaluamos a la expresión en y, pues tendríamos que este sería positivo, aquí nos quedaría positivo, y cuadrada, ¿verdad?, vale menos 1, y estos resultados que tendríamos aquí estarían definidos, pero para un conjunto que no es de nuestro interés, que sería un conjunto que pertenece a los complejos. Entonces, sí, la función no existe, pero no existe para xy y para x igual a menos y. Bajo el conjunto de los reales, esta función existe. Entonces, sí se fijan que no todas las expresiones van a tener asíntotas verticales. Y en este ejemplo, pues la conclusión sería que g de x no tiene asíntotas verticales. Alguien dice, oye, pero ¿qué pasa en menos y en y? Son complejos y nosotros nos manejamos bajo el conjunto de los reales. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. ¿Qué va a suceder ahora vámonos con la asíntota horizontal?
¿Quién ayuda con las asíntotas horizontales? Si quiere, yo le ayudo. ¿Sí está bien? Pues para las asíntotas horizontales tenemos que hacerlo de los límites cuando tienden a más menos infinito, ¿no? Bueno, a menos infinito y a infinito. Sí, ¿cómo quedaría entonces? El límite, De X cuando tiende a menos infinito, ¿sí? de, y bueno, la g de X, que sería X, Entonces ahorita estamos con menos infinito, sí, ¿sí? Y aquí acuérdense que es válido que yo ponga g de x porque no tengo más que una regla de asignación, ¿no? Y al tener una sola regla de asignación queda claro que es x entre raíz cuadrada de x cuadrada más 1. Si evaluamos el límite nos va a quedar indeterminado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para quitar la indeterminación? tenemos que dividir entre X elevado bueno, la potencia que sea mayor. En este caso, pues sería 1, Entonces, divido numerador y denominador entre X, x, ¿no? Y ya vamos simplificando, ¿no? X dividido entre x, 1, 1, ¿no? ¿Sí? Raíz cuadrada, y aquí tendríamos que dividir, ¿verdad? entre X cuadrado X adentro de la cuadrada raíz, entre x cuadrada, eso me daría, 1, ¿sí? Más 1 entre X cuadrado, 1 entre x al cuadrado. ¿Y cuánto nos da este límite? 1, Y entonces decimos que el límite cuando x tiende a menos infinito tiende a 1. ¿Sí? Me falta otra asíntota horizontal, que sería el límite cuando x tiende a infinito positivo, ¿no? Ujú. Y bueno, ya no tiene sentido que ponga g de x, sino más bien ya ponemos esta expresión que es equivalente, ¿no? Exacto. ¿Sí? 1 entre, porque igual nos va a quedar indeterminado, la raíz cuadrada de 1 Más 1 entre X cuadrada. más 1 entre x al cuadrado. E igual nos ¿Sí? quedaría 1. Y entonces por aquí dice su compañero, bueno, pues entonces este resultado nos quedaría que vale 1. ¿Sí? Sí. ¿Dudas? ¿Preguntas? Profesor, ¿eso contó como participación? Sí, nada más dame tu nombre. López Chong. Gracias. De hecho, Gracias a maestro, usted. yo también le proporciono mi nombre. ¿Sí? Fui el de él. Es Montelongo Alquicira. Está bien. Gracias. Maestro, Sí. el límite de menos infinito no debería ser igual a menos 1. Y dice por aquí su compañero, el límite cuando x tiende a menos infinito no tendría que ser igual a menos 1. ¿Por qué? Bueno, según yo lo tenía entendido, se supone que si evalúas el menos infinito, el número que te salga también sería negativo, según lo entendí observando algunos otros ejercicios. Bueno, de hecho, si recuerdan los que hemos resuelto aquí en clase, ¿sí? No necesariamente, porque inclusive las asíntotas horizontales, todas las que hemos obtenido nos han dado en 0, ¿no? ¿Sí? Pero lo que yo quería que vieran de este ejercicio en particular, y ahorita lo que dice su compañero, oye, ¿este no tendría que ser negativo? ¿Sí? ¿Qué está sucediendo aquí cuando nosotros evaluamos, verdad? ¿Sí? Vean que aquí simplificamos, dijimos, bueno, lo que estamos haciendo es dividir, ¿no? Entre x y dividirlo entre x, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo. Cuando esta x entra a la raíz, pues entra como x al cuadrado, ¿no? Pero dice su compañero, oye, ¿este límite no tendría que ser negativo? ¿Sí? ¿Qué está sucediendo cuando x tiende a menos infinito?
porque esto dice que tiende a 1, ¿no? Y por ahí su compañero dice, oye, espérate, porque si aquí los valores de X que está tomando son negativos, ¿no? Esto del numerador siempre va a quedar positivo, ¿no? O sea, si nosotros evaluamos a mi límite, me quedaría de la siguiente forma, ¿no? Un menos infinito entre un infinito. Eso es lo que me quedaría mi indeterminación. Y entonces aquí, yo digo, oye, tengo un signo negativo entre un signo positivo. Y al dividir leyes de los signos, un negativo entre un positivo, este debería de ser negativo, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué se pierde el signo? Pues cuando nosotros estamos haciendo este cociente, ¿verdad? De X entre X, pues a finales de cuentas me queda negativo entre negativo, positivo, ¿no? Pero lo que dice su compañero sí es muy cierto. Vean que estos límites, cuando nosotros quitamos la indeterminación, sí debemos de cuidar el signo. No nos había pasado porque las asíntotas verticales nos habían dado que valen 0. Y como tal, pues el 0 no tiene ¿qué? Signo, ¿no? Pero lo que dice su compañero sí es muy cierto. Y bueno, ahorita yo los iba a confrontar con la gráfica de la función, ¿no? Porque si nosotros hacemos la gráfica de la función, ya ahorita con esto que nos dice su compañero, pues tendríamos entonces que ver que la gráfica nos va a quedar algo así, ¿no? Nosotros tendríamos aquí la asíntota horizontal en y igual a menos 1, tendríamos otra asíntota vertical, perdón, horizontal en y igual a 1. Y vean cómo a veces cuando simplificamos en los límites, si no hacemos observación sobre los signos, pues podemos caer en ese tipo de inconsistencias donde diríamos que la asíntota horizontal es la misma, ¿no? ¿Qué pasa cuando mi función la evaluamos en 0? G evaluada en 0, ¿qué nos da? No, 0, ¿no? cero. Entonces quiere decir que mi función está por aquí. Y los límites que acabamos de obtener, pues lo que me dice es que el límite cuando x tiende a menos infinito, la observación que hizo su compañero, esto tiende a menos 1. Y el límite cuando x tiende a infinito, esto tiende a 1. Y sí, efectivamente, como lo dijo su compañero, pues es una función que va creciendo. Claro, no tocaría al 1, ¿verdad? Ni al menos 1, pero tiene este comportamiento. Si ustedes se fijan en la expresión, para todos estos valores de x, el numerador me queda negativo, ¿sí? Porque estaría tomando valores de x negativos, y no importando que el denominador quede positivo. Y entonces negativo entre positivo, pues me da una cantidad negativa. Y la función entonces decrece, que es la observación que hizo su compañero, ¿no? Pero ojo, no es tanto porque digamos que este es negativo, porque ¿qué me hubiese pasado si aquí esto hubiese sido x al cuadrado? Pues aunque tome valores negativos, por estar al cuadrado van a ser positivos. Entonces sí, efectivamente este signo de límite es igual a menos 1, pero la justificación se da a través de visualizar, ¿no? Cómo se comporta el numerador y cómo se comporta el denominador cuando las x son menores que 0. Y cuando las x son menores que 0, este numerador siempre va a ser negativo y este denominador siempre va a ser positivo. Vean que eso no se observa aquí. Cuando yo simplifico y dividimos entre x y simplificamos, pues esto me daría a mí un 1 positivo, ¿no? Pero ese análisis sí se tiene que hacer a través de estos valores de x menores que 0. Y bueno, aquí pues no va a pasar más que el signo es positivo, porque ahora mis x son, es que su numerador siempre va a ser positivo y el denominador siempre va a ser positivo. Y una cantidad positiva entre otra cantidad positiva, pues siempre me va a dar positivo. ¿Sí? Entonces, sí, efectivamente, cuando nosotros calculamos el límite, aquí alguien podría haber pensado, pues van a quedar entonces las mismas asíntotas horizontales. Y bueno, con este ejercicio lo que quise
que vieran es que no necesariamente siempre las asíntotas son iguales como en los ejercicios anteriores. Aquí yo tendría dos asíntotas horizontales, que serían, mis asíntotas horizontales serían y igual a menos 1 y y igual con 1. Si yo no cuido el signo, voy a llegar a esa conclusión de que las asíntotas son iguales. Y no es cierto, ¿no? Entonces, si nosotros, voy a dejar de presentar esta pantalla para compartirles la pantalla de GeoGebra y que ustedes vean que efectivamente el límite cuando x tiende a menos infinito de esta expresión, pues efectivamente tiende a menos 1, ¿no? Les voy a compartir la pantalla de GeoGebra para que podamos verificar esta observación que hizo su compañero, ¿no? Entonces, fíjense, si nosotros calculamos el límite, ¿sí?, de la función, ¿qué función? X entre, ¿verdad?, x al cuadrado más 1, todo esto elevado a la 1/2, y lo vamos a evaluar cuando x tiende a infinito. Entonces, bueno, aquí le estoy pidiendo a GeoGebra que me resuelva el límite cuando x tiende a menos infinito. Y vean cómo aquí me pone el resultado que tiende a menos 1. Que cuando hacemos el álgebra, pues decimos, oye, es que me dio 1, ¿no? Sí, pero hay que considerar leyes de los signos antes de quitar ¿qué? Las indeterminaciones, ¿no? Y bueno, si nosotros graficamos, ¿no?, a mi función, si nosotros graficamos a la función para que ustedes vean que efectivamente no tiene asíntotas verticales, ¿no? ¿Sí? Aquí está mi función f de x igual a x entre x cuadrada más 1 y todo eso elevado a la 1/2. Entonces, mi función existe para todos los reales. Entonces, no necesariamente todas las funciones deben de tener asíntotas verticales, ¿no? Y vemos que efectivamente aquí el límite tiende a menos 1 cuando tiende a menos infinito, y por acá el límite tiende a 1 cuando este tiende a infinito. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Preguntas? Entonces, en el límite de menos infinito, vemos que tiende a menos 1 porque el numerador siempre es negativo, ¿no? Cuando Así son es. los valores de x menores a 0, ¿no? Correcto. Pero sí se fijan que cuando hacemos el álgebra, eso no lo vemos, ¿no? Porque x entre x ya se canceló y me dio un 1. Y sí, Sí. sería negativo entre negativo, pues eso me da positivo, ¿no? Ujú. Pero a finales de cuentas, lo que hizo o hace su compañero la observación, pues sí es cierto, ¿no? O sea, yo no puedo agarrar y decir, oye, me va a dar 1 como límite, porque acuérdense que aquí también estaríamos hablando del teorema de unicidad, ¿no? Si el límite existe, es único, ¿sí? Como tal, cuando nosotros lo hacemos, me queda menos infinito entre infinito. Y ahí aparecen leyes de los signos y entonces ese límite tiende a un valor negativo. Insisto, a lo mejor cuando tenemos el 0, pues no hay problema, porque el 0 no tiene signo. Si las asíntotas horizontales dan en 0, hacer ese análisis de los signos, pues es irrelevante, ¿no? Porque la asíntota vale 0. Pero cuando es diferente de 0, sí nos tenemos que regresar a la función original y ver qué estaría pasando con los signos, ¿no? ¿Puedo dejar de compartir GeoGebra? Sí, maestra. Entonces Sí. eso sí cuento como participación. Nada más dame tu nombre. José Ángel. Sí, Martínez Ramírez. Así es. Entonces, bueno, ahí hay que tener cuidado cuando las asíntotas horizontales no valen 0, ¿no? Bueno, vamos a, si ya no hay ninguna duda ni pregunta de esto,
vamos a iniciar el día de hoy con el tema de derivadas, ¿sí? Y para poder iniciar con el tema de derivadas, pues sí requerimos de hablar de la definición de los 4 pasos. Realmente en algunos textos lo ponen así como la derivada de los 4 pasos, pero es la definición del concepto de derivada, ¿no? ¿Sí? Entonces, no sé si alguien me puede ayudar a leer la diapositiva. Si quiere yo, maestra. Sí, Dice, la derivada por el método de los 4 pasos, sea f de x una función continua y derivable. La derivada de f de x por el método de los 4 pasos consiste en, número 1, dar un incremento a la variable independiente, es decir, un x cuadrada igual a x más delta de x. F de x, f que multiplica a x más delta de x igual en la regla de asignación. Número 2. Obtener el incremento de la variable dependiente. Delta de y es igual a f que multiplica x más delta de x, todo eso menos f de x. Número 3. Calcular la razón de incrementos de las variables. ¿Qué es igual? ¿Eso qué viene siendo, profesora? ¿Número razón de real? incrementos, ¿no? Razón de incrementos igual a delta de y sobre delta de x. Eso es igual a f que multiplica a x más delta de x menos f de x. Todo eso sobre delta de x. Número 4. Calcular el límite de la razón de incrementos cuando delta de x tiende a 0. Es decir, eh, derivada de y sobre derivada de x se lee Sí, es igual a y, que eso es igual a de x por y, que es igual a y, que es igual al límite de delta de x cuando tiende a 0 por delta de y sobre delta de x, que eso es igual a límite de delta de x cuando tiende a 0, que su límite es f que multiplica x más delta de x menos f de x sobre delta de x. gracias. A ver, unas observaciones de lo que nos hizo favor su compañero de leer, ¿no? Primero, nosotros tenemos que tener una función continua, ¿sí? Eso es lo primero que debemos de tener. ¿Para qué queremos que sea continua? Pues efectivamente para que sea derivable, ¿sí? Yo tengo una función f de x. Vean que cuando nosotros leemos esto, la derivada de f de x, no decimos f por x, ¿no? Estos paréntesis, ¿sí? No me indican producto. Entonces, bueno, por ahí de las observaciones que al momento de leer su compañero dice f por x más delta de x, no es f por, es la función evaluada en x más delta de x. Esto no lo leemos como un por. Y bueno, por ahí también comentó x al cuadrado igual a x más delta de x. Bueno, no es un x al cuadrado, es x subíndice 2, ¿no? ¿Qué es lo que quiero dar a entender con esto? Bueno, pues prácticamente la derivada tiene 2 aplicaciones. Una es una aplicación geométrica y una es una aplicación física. Cuando nosotros hablamos de la aplicación geométrica de la derivada evaluada en un punto, eso sí que quede claro, en un punto, geométricamente lo que me representa es la pendiente de la recta tangente. Geométricamente hablando, la derivada en un punto me representa la pendiente de la recta tangente. Esa sería la aplicación geométrica. Cuando nosotros hablamos de la aplicación física de la derivada, pues hacemos referencia a lo que viene siendo, ¿verdad? La razón de cambio. Así le vamos a decir aquí que prácticamente viene siendo, en física, ustedes esa razón de cambio la ven como la velocidad, ¿sí? Entonces, la derivada tiene una aplicación geométrica que en un punto me da la pendiente de la recta tangente y tiene una aplicación física que es la razón de cambio, la rapidez de variación, y la segunda derivada pues sería la aceleración, ¿sí? Es la velocidad y la aceleración, la aplicación física.
Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos cuando nosotros hablamos del método de los 4 pasos? Pues realmente este método de los 4 pasos no es más que la definición, ¿sí? Pero hay en algunos textos que no lo ven así, sino lo ven como el método de los 4 pasos, pero realmente vendría siendo la definición de la derivada. Entonces, lo pueden ver como el método de los 4 pasos o estrictamente hablando sería la definición de la derivada. ¿Sí? Aquí esta sería una tarea moral para el siguiente viernes. Esto que dijo su compañero, ¿se lee de esta manera así como lo estamos leyendo? Pues sí, efectivamente, cuando nosotros hablamos de la notación de la derivada, vamos a tener estos 4 tipos de notaciones, ¿sí? Que sería un cociente de diferenciales, que es la diferencial de y entre la diferencial de x, y'. Esta la utilizan mucho en ecuaciones diferenciales. Se le llama el operador aniquilador, que es la derivada de y con respecto de x. Y este, aunque no se vea, pero arriba tiene un puntito y sería la primera derivada, ¿no? Entonces, esto lo vamos a dejar como tarea moral, que investiguen qué matemáticos dieron esta notación de derivada, ¿no? ¿Sí? Cada una de estas notaciones fue definida por uno de los matemáticos o fue propuesta por uno de los matemáticos, ¿no? Entonces, esa sería la tarea moral. ¿Cuál es la notación que en lo personal a mí me gusta más utilizar? A mí me gusta más utilizar la notación del cociente de diferenciales, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, sobre todo cuando lleguemos a las derivadas en forma implícita, pues esta notación nos facilita mucho derivar en forma implícita. ¿Sí? Pero sí me gusta que sepan que existen otros tipos de notaciones, ¿no? ¿Sí? Cuando no estamos derivando en forma implícita, pues la notación que más me gusta utilizar es esta, la de y', ¿no? Que realmente simplifica mucho el manejo de la derivada, ¿no? Esta sería la segunda que utilizaríamos cuando estamos derivando en forma explícita. ¿Sí? Entonces, a ver, ¿en qué consiste el método de los 4 pasos? Bueno, pues primordialmente, ¿sí? Nosotros tenemos que, voy a cambiar la pizarra para irlo explicando y que vean la aplicación geométrica, ¿no? Si nosotros tuviéramos, y siempre pongo a la función más fácil, que vendría siendo una parábola que abre hacia arriba, x al cuadrado, ¿sí? Y entonces, imagínense que yo tengo un valor x1 y por acá tenemos un valor x2, ¿sí? Cuando de x1 quiero llegar a x2, aquí tenemos que hablar de la presencia de un delta de x. Debe de haber un incremento en la variable independiente para que de x1 yo pueda llegar hasta x2. Si nosotros unimos los puntos, ¿verdad? x1 y x2, ¿qué tipo de recta estaríamos formando cuando unimos estos puntos? Sería una secante. Así es. No es una recta tangente, ¿no? Como lo dice su compañera, es una recta secante. ¿Sí? Si yo uno ese punto x1 con x2, lo que yo tendría es la presencia de una recta secante. Pero ¿qué pasa cuando este delta de x lo hacemos que tienda a 0? Vean que digo tiende a 0, más no es igual a 0. ¿Qué pasa cuando este delta de x es tan pequeñito que casi tiende a 0? De esta recta secante, estaríamos entonces hablando de una recta Tangente. tangente. Entonces, bueno, con mucha imaginación, ¿verdad? Esta sería mi recta tangente. Y este que tenemos aquí es lo que nosotros le vamos a llamar que es el punto de tangencia. Este sería mi punto de tangencia y entonces de una recta secante yo la llevaría a una recta tangente. Pero vean que sí estamos haciendo específicos en un punto de tangencia, ¿no?
¿Qué está pasando cuando este delta de x tiende a 0? Pues que se forma la recta tangente. Imagínense que estas dos rectas son paralelas. Entonces, ¿cómo van a ser sus pendientes? Iguales. 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 Entonces, lo que estaríamos diciendo es que la pendiente de la recta secante va a ser igual a la pendiente de la recta tangente. ¿Sí? Eso es lo que estamos diciendo. Geométricamente, la derivada evaluada en un punto de tangencia me da la pendiente de la recta tangente. ¿Sí? Eso es lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con este método de los 4 pasos para irlo explicando? Pues vamos a hablar de la primera derivada que nosotros tendríamos que mencionar. Cuando empezamos este curso, la primera función que nosotros definimos fue la función identidad. ¿Sí? Entonces, a la función identidad le vamos a aplicar esta definición, que es el método de los 4 pasos, para llegar, ¿verdad?, a una derivada que ustedes ya conocen, ¿no? La derivada de x con respecto de x, esto sabemos que su derivada va a ser igual a 1, ¿sí? Cabe mencionar que cuando nosotros ponemos aquí la función o la regla de asignación que yo estoy derivando, yo digo la derivada de la función identidad con respecto de x, esto vale 1. Y vamos a ver cómo a través del método de los 4 pasos, pues vamos a llegar a este 1. Y lo vamos a ir haciendo paso por paso. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas? ¿No? Todo bien, gracias. Bueno, entonces me voy a llevar esta lámina para ir viendo paso por paso lo que me dice, ¿no? ¿Qué es lo primero que necesito? Pues dame una función. ¿Cuál es la función que yo les estoy proporcionando? Pues vamos a proporcionar que f de x es igual a x. Esa es la función que le voy a aplicar el método de los 4 pasos. ¿Sí estamos de acuerdo? Acuérdense que este x subíndice 2 sale de esta interpretación, ¿no? Para yo llegar a x subíndice 2, pues a x subíndice 1 le sumo delta de x, ¿no? Y entonces ya llego a x subíndice 2. Entonces, ¿cuál es el primer paso? Me dice que le dé un incremento a la variable independiente. Y luego aquí dice, ¿no?, que x más delta de x lo debo de sustituir en la regla de asignación. Esta es mi regla de asignación. Entonces, ¿quién me dicta, verdad, cómo quedaría mi expresión cuando yo le doy el incremento? Diríamos que es f evaluado en x más, y bueno, aquí le voy a poner las palabras delta de x. Bueno, no dejen utilizar entonces mejor, si no se va a confundir, ¿no? Entonces, ¿quién me dicta el primer paso, no? ¿Cómo nos quedaría f con x más delta de x? X Igual a más x delta más de delta x. de x. X más delta del X. Entonces nos quedaría x más delta de x. Es esto que acabo de decir, ¿no? Que en la regla de asignación donde hay una x, pues yo pondría x más delta de x, ¿no? Si aquí esto estuviera al cuadrado, pues quedaría x más delta de x y eso elevado al cuadrado. ¿Sí? ¿Quién me daría ahora esta expresión? Delta de y es igual a f de x más delta de x menos f de x. ¿Cómo nos quedaría para nuestro problema? X más delta de x menos x. X más delta de x menos x. Y vean que aquí yo todavía puedo simplificar, ¿no? Sí, a No. delta de x. Finalmente simplifico y dice la compañera, bueno, pues nos queda delta de x. ¿Sí? Ahí llevamos el segundo paso, ¿no?, de este método de los 4 pasos. Calcular la razón de incrementos. RI es mi razón de incrementos, ¿no? Ahorita que su compañero preguntaba, no eran los reales, ¿no? Sino es razón de incrementos. ¿Cuál es la razón de incrementos? Un delta de y entre un delta de x. Y vean que esto se justifica. Cuando ustedes calculaban la pendiente no tenían un y2.
menos Y1, la pendiente de una recta, Sí. entre X2 menos X1, X2 menos X1, y eso les daba el concepto de pendiente, ¿no? Entonces, esa razón de incrementos, pues en esta figurita que yo les puse aquí, aquí estaría dado que mi Y2 sobre la recta secante y mi Y1 sobre la recta secante. Y Y2 menos Y1, eso sería lo que me va a generar mi delta de Y. Y X2 menos X1 es lo que me va a generar mi delta de X. Y finalmente la pendiente de la recta secante, pues va a ser igual a ¿quién? A Y2 menos Y1 entre X1 menos X2. ¿Sí? Pero decíamos que esa pendiente era igual a la pendiente de la recta tangente por ser paralelas, ¿no? Entonces ven que ese tercer paso del método de los 4 pasos, lo único que me está calculando es la pendiente de la recta tangente en un punto, ¿no? ¿Quién me da entonces este resultado? ¿Cómo nos quedaría? Sería delta de X sobre delta de X. Así es. Delta de X entre delta de X. ¿Podemos simplificar? Sí, Sí. Sí, da igual a 1. da igual a 1. ¿Sí estamos de acuerdo? Y finalmente, el cuarto paso dice que le calcule el límite a esa razón de incrementos cuando delta de X tiende a 0. Entonces, yo tendría que agarrar y decir que es el límite de una constante, ¿no? ¿Sí? El límite cuando delta de X tiende a 0, y este resultado lo voy a sustituir aquí, ¿no? Y entonces me quedaría que va a ser igual a 1. ¿Sí? Este resultado lo pongo aquí, ¿no? Ya por espacio, aquí pondríamos el 1. Y el límite cuando delta de X tiende a 0, eso es igual de 1, eso es igual a 1. En otras palabras, ¿qué estamos obteniendo? Pues la derivada con respecto de la función identidad que es X, ese es un paréntesis, no es valor absoluto, entre, esto se lee como diferenciales para que cuando nosotros lo veamos con diferenciales lo podamos entender, ¿no? Vale 1. Y aquí tendríamos nuestra primera fórmula de derivación. Todas esas fórmulas que nosotros manejamos como fórmulas de las derivadas no son más que expresiones que salieron de la definición de la derivada o bien el método de los 4 pasos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros obtenemos con la derivada del método de los 4 pasos? Todas esas fórmulas de derivación que utilizamos para derivar expresiones, ¿no? La derivada es un operador lineal. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo le aplico la derivada a una suma de funciones, eso va a ser igual a la suma de sus derivadas. Pero no es lo mismo cuando hablamos de cocientes o cuando hablamos de productos. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas en qué consiste el método de los 4 pasos? Yo no tengo preguntas, pero quería saber si podía regresarle tantito a la diapositiva anterior, por favor. ¿Sí? ¿Ahí está? Gracias. La de la gráfica. Sí, gracias. No, de nada. Entonces, imagínense que nosotros vamos a estar derivando por el método de los 4 pasos. No. A menos de que nos lo pregunten, ¿no? Obtener la derivada y que nos den la función por la definición o por el método de los 4 pasos, entonces sí tendríamos que aplicar todo este procedimiento, ¿no? Si no me piden obtener la derivada por el método de los 4 pasos o con la definición, yo utilizo mis fórmulas de derivación. Vamos a hacer 2 ejercicios más por el método de los 4 pasos y bueno, sí, en lo sucesivo vamos a utilizar las fórmulas de derivadas para empezar a derivar. Si yo les pregunto, ¿cuántas formas de derivación conocen? ¿Qué me dirían?
No sé si se refiere a la explícita e implícita. Esas serían dos, explícita, implícita. De hecho, yo mencioné, ¿no?, que la notación de la derivada o del cociente de diferenciales me gustaba para las derivadas en forma implícita, ¿no? Entonces, tenemos derivadas en forma explícita y se entiende que son aquellas funciones que me las dan en forma explícita y la voy a derivar. Pero también tengo derivadas en forma implícita y las funciones me tendrían que darlas en forma implícita y la vamos a derivar en forma implícita. ¿Qué otras derivadas por ahí recuerdan o conocen o que hayan escuchado? Hay derivadas por sustitución y había otra que creo que son fracciones parciales, algo así. Bueno, eso más bien son métodos de integración. Entonces ahí hay que tener cuidado, ¿no? Porque sí hay, ahora sí que derivada, métodos de integración por sustitución y por fracciones parciales, ¿no? Aquí realmente lo que nosotros tenemos y estamos hablando de los tipos de derivadas, ¿no? ¿Sí? Y las dos primeras que me dijeron están muy bien, ¿sí? Tenemos que podemos derivar en forma explícita, podemos derivar en forma implícita, y estas dos últimas que me dijeron, realmente no serían formas de derivación, ¿no? ¿Sí? Podemos derivar en forma explícita, sí está bien, podemos derivar en forma explícita. ¿Qué otras? Sustitución y fracciones parciales, métodos de integración, ¿no? Sí, esas las confundí. Las derivadas sucesivas es cuando nosotros ya hablamos de, ¿cómo se llama? De las derivadas enésimas, ¿no? O sea, no es una forma de derivar, sino la primera, la segunda, la tercera derivada. A eso le llamamos derivadas sucesivas, ¿no? Pero pues digamos que no es una forma de derivar, ¿sí? Las derivadas sucesivas son derivadas de agarrar al resultado que ya obtuve y volverlo a derivar. Pero no es un tipo de derivación, ¿no? Sino más bien es la consecuencia de seguir aplicando la derivada. ¿No? Bueno, ¿se acuerdan que hablamos de funciones paramétricas? Pues entonces también tenemos derivadas en forma paramétrica. ¿Qué quiere decir? Que mi función debe de estar dada en forma paramétrica para que yo la pueda derivar en forma paramétrica. Y existe otra derivada que la vamos a utilizar, que es la derivada inversa, ¿no? Esta derivada inversa me va a servir para poder hablar de lo que en los textos manejan como regla de la cadena. ¿Sí? Cuando tenemos expresiones que involucran muchos términos a derivar, pues lo más conveniente es irlo haciendo como en pedacitos y para ello se utiliza la regla de la cadena. ¿Sí? Que es esta derivada inversa que me va a llevar a esta regla de la cadena y de una expresión tan grande vamos haciendo derivadas pequeñitas para encontrar la derivada de esa expresión. ¿Sí? Entonces, cuando nos pregunten cuántos tipos de derivadas conoces, pues sería la derivada explícita, la derivada implícita, la derivada en forma paramétrica, la derivada inversa, que eso nos lleva al concepto de regla de la cadena. Porque a veces así también preguntan, ¿no? Derivar utilizando la regla de la cadena. Ah, bueno, pues entonces no tengo que derivar a toda la expresión con mis fórmulas, sino utilizando la regla de la cadena. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a hacer el siguiente ejercicio, ¿no? Y diríamos entonces, ya vimos la derivada de la función identidad y ahora tendríamos que decir que f de x es igual a una constante, ¿no? ¿Sí? Donde k pertenece a los reales, incluso puede valer 0, ¿no?
Entonces, la pregunta sería derivar por el método de los 4 pasos. Lo podemos ver así o también nos pueden preguntar derivar usando la definición. Y bueno, usando la definición es el método de los 4 pasos. ¿Quién me ayuda? ¿Cómo nos quedaría entonces que le demos un incremento a la variable independiente? ¿Cómo quedaría el primer paso cuando le damos un incremento a la variable independiente? ¿Cómo quedaría f de x más delta de x? Igual acá, ¿no? Así es. Si no hay x, ¿verdad? Porque esto es lo que me está diciendo aquí, ¿no? Donde encuentres una x, pon x más delta de x. Y dice su compañero, bueno, pues esto sería igual con k. ¿Sí? Segundo, dice que obtenga el incremento de la variable dependiente. ¿Cómo quedaría el incremento de la variable dependiente? K menos K, Y eso nos daría 0. Pero, ¿todos vamos ahí? 3. Sí. Ahora tendríamos que obtener la razón de incrementos. Y bueno, aquí hay que recordar que esa razón de incrementos no es más que el concepto dependiente que ya manejamos nosotros, que es ese delta de y entre delta de x. ¿Y qué nos quedaría? 0. 0, ¿no? 0 dividido entre delta de x, pues eso nos daría 0. Y finalmente nos pide que calculemos, ahí es donde nosotros usamos la notación de y', ¿no? A lo mejor en la presentación no se veía que había ahí un y', que es la derivada, o bien si vamos a utilizar el cociente de diferenciales, la diferencial de y, ¿quién es y? Pues es esto, ¿no? Acuérdense que por notación lo puedo referir como f de x o como y, ¿no? Diferencial de y entre diferencial de x. Y aquí es donde entra el concepto de límite. ¿Sí? Vean que la constante es continua para todos los reales, ¿no? Que es lo que partimos. Sea una función continua para que pueda ser derivable, y esto nos quedaría que va a ser igual al límite cuando delta de x tiende a 0. ¿De quién? De 0. De 0. De 0. En este caso tenemos que vale 0, ya el resultado, y el límite de una constante va a ser la constante. Y con esto tendríamos nuestra segunda fórmula de derivación, que diríamos la derivada de una constante con respecto de x. Y aquí ya está, ¿no? Por el método de los 4 pasos, yo sé que la derivada de una constante, eso es igual a 0. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Sí. Y bueno, el siguiente ejercicio que quería compartir con ustedes sería el de considerar, ¿no? A estas dos funciones que hemos visto inicialmente, que sería f de x igual a una constante por la función identidad. ¿Sí? Entonces, igual, de la misma manera, pues aquí nos podrían preguntar, ¿verdad? Obtener su derivada con la definición. Ven que me lo pueden preguntar como el método de los 4 pasos o la definición de la derivada, ¿no? ¿Sí? ¿Quién me ayuda? ¿Cómo quedaría el primer paso? K por x más delta x. F de x más delta de x, y por ahí esto sería igual a K. ¿Qué pasa si lo escribo de esta manera? ¿Sería correcto? Así como me lo dijo su compañero, K por x más delta de x. Ah, bueno, la suma entre paréntesis. Así es, ¿no? Fíjense que si yo lo escribo así,
la K solamente estaría multiplicando a la X. Dice el compañero, no, pero hay que ponerle los paréntesis. Bueno, si yo desarrollo esto, entonces nos quedaría que es K multiplicado por X más K multiplicado por delta de X. ¿Sí estamos de acuerdo? Vean que si no le pongo el paréntesis, desde ahí ya puedo generar un error, ¿no? ¿Quién me da el resultado de obtener a delta de Y? Sería K K por por X delta de X. más K por delta de X menos K por X. K por X más K por delta de X y menos, ¿verdad? Este sería mi valor final, que sería Y2, y este sería mi valor inicial, que sería Y1, ¿no? Y antes de entrar a la razón de incrementos, pues lo que me conviene es simplificar, ¿no? Yo digo, mira, este K y este K por X se simplifican, y entonces nos queda que el resultado va a ser K por delta de X. Que no se les olvide simplificar, si no luego van a llegar a puros límites indeterminados, ¿no? Tercer paso, ¿cómo nos quedaría la razón de incrementos? ¿Cómo nos quedaría delta de Y entre delta de X? K por delta de X entre delta de X. Y eso simplificado. Quedaría K. Entonces tenemos que K por delta de X, ¿verdad? Entre delta de X. Y ya simplificado, pues simplemente me va a quedar K. Ah, ¿Sí? Y finalmente, el cuarto y último paso, pues sería calcularle límite. O bien decimos Y', que es la derivada, va a ser igual al límite de la razón de incrementos cuando delta de X tiende a 0. Hay algunos textos, aquí lo voy a poner, que utilizan la letra H cuando H tiende a 0. ¿Sí? Pero esa H es el equivalente a un delta de X, ¿no? Entonces, bueno, se los comento porque a lo mejor igual también lo van a poder encontrar así en la bibliografía, el límite cuando H tiende a 0. ¿Pero qué es H? Pues en los textos a H lo toman como delta de X. A mí en lo personal me gusta más utilizar delta de X porque hay que recordar que este delta de X viene de lo que en límites vimos como delta mayor que 0 para encontrar los entornos reducidos izquierdos y derechos, ¿no? Entonces este delta es este delta de X, ¿no? El incremento de la variable independiente y el incremento de la variable dependiente. Y bueno, aquí tendríamos que ese límite cuando h tiende a 0 de la constante, que esto vendría siendo igual a ¿quién? Acá. Acá. Y entonces lo que estamos encontrando es la derivada del producto de una constante por la función identidad con respecto de X. Esto va a ser igual a la constante. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas? No, todo claro. Bueno, entonces... Profesora, no tengo duda, pero sí. ¿me podría regresar a la otra diapositiva, por favor? Sí, claro que sí. Un segundo, deme un segundo. Cuando terminen de verlo me dicen, ¿no? Profesora, tengo una duda. Sí. Ya, profesora, gracias. Sí. Dime, a ver, Con la persona que... ¿Sí? Sí. Con respecto al paso 3, ¿delta de X es parte de la fórmula o se consigue de el despeje, perdón? Más bien, me voy a regresar para que lo podamos ver, donde definimos el método de los 4 pasos. Ay, espérenme. Aquí está, ¿no? Déjenme
copiarlo nuevamente. En el paso 3, cuando decimos obtener la razón de incrementos, vean que el paso anterior era delta de Y. ¿Sí? Y entonces esa razón de incrementos, que es el concepto dependiente, sí dividimos entre delta de X. Entonces vean, al paso anterior que fue delta de Y, que aquí lo estoy sustituyendo, lo divido entre delta de X. ¿Sí? Es parte de la expresión, ¿no? Entonces, para yo obtener la razón de incrementos, lo defino como un delta de Y entre delta de X. Si ustedes se fijan, en el paso 2 obtuve el incremento de la variable dependiente. Para obtener esa razón que les decía que en física va a ser esa razón de cambio, que no es más que el concepto de velocidad, ¿no? ¿Cómo definimos a la velocidad? Distancia entre tiempo, ¿no? Siempre que escuchemos la palabra razón, hacen referencia a una división. Entonces, por eso se le llama razón de incrementos. Es la división del incremento de la variable dependiente entre el incremento de la variable independiente. ¿Sí? Y entonces Entonces delta de X es parte de la expresión. así es. Este delta de X yo lo debo de poner, ¿no? Si se fijan, el numerador fue el paso 2. Y en el paso 3, ese resultado del paso 2 lo divido entre delta de X. ¿Sí? Entonces, si me regreso al de la constante, vean que el paso 2, el resultado fue K por delta de X. Pero en el paso 3, debo de dividir entre delta de X. Entonces, este delta de X y este delta de X se cancelan, ¿no? Por eso les digo que sí tienen que simplificar, porque si no simplifican y dejan la delta de X, cuando calculen aquí el límite, pues les va a quedar 0 entre 0, ¿no? Simplificamos, pero sí, esto, cuando yo hablo de la razón de incrementos, es la división que yo realizo, ¿no? Del paso anterior lo divido entre delta de X. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas? Ya me quedó más claro. Gracias, profesora. No, de nada. Vamos a hacer lo siguiente. Ustedes vamos a dar unos 5 minutos para que de manera individual en su libreta, ¿verdad?, puedan realizar el siguiente ejercicio aplicando el método de los 4 pasos, ¿no? ¿Y cuál va a ser la función con la cual van a trabajar en su libreta? Pues sería, vean que yo le puedo poner Y o le puedo poner f de X y el procedimiento es exactamente el mismo, ¿no? Y igual a la raíz cuadrada de X. Y bueno, pues sería aplicar el método de los 4 pasos para obtener a Y', ¿no? Entonces vamos a dar unos segundos, unos minutos, perdón, para que ustedes lo puedan hacer en su libreta y posteriormente de manera aleatoria vamos a escoger a un compañero que nos comparta su resultado, ¿no? Entonces, Y igual a raíz cuadrada de X, ¿verdad? Y entonces nosotros tenemos obtener la derivada por el método de los 4 pasos, ¿no? Pues vamos a dar ahí unos 5 minutitos, ¿no? Yo tengo aquí en mi reloj 12:21. Claro, si alguien termina antes y quiere compartir, bueno, pues abre su micrófono y nos dice que ya terminó. ¿Qué?
Profesora, creo que ya acabé. No sé si estoy bien. Dejo de compartir y nos Yo comparte. también ya acabé. Ah, pero yo no ves ahí. Voy a dejar yo de compartir mi pantalla. Me regreso a mí y si López Chong, creo que fue la primera persona que dijo, nos compartes tu resolución. Bueno, lo hice en mi cuaderno y estoy en computadora, entonces espero que se vea. A ver si me dice. Así. A ver, si quieres, No sé si se vea. pues, O déjame si quiere que- ponerlo. A ver, espérame, nada más déjame ponerlo la vista focal. Bueno, ahí sí se ve, yo sí lo veo, no sé de los demás, si cambian a la vista focal. ¿Y cómo quitaste la indeterminación? Multiplicaste por el conjugado, Ujú. ¿sí? Y finalmente vemos que el límite sería, si lo subes un poquito, Chon, para ver, no, subir, no acercar. Del lado ¿Sí? izquierdo, ahí para que lo podamos ver, ¿no? Entonces dice que es el resultado 1 entre 2 veces la raíz. Ahí nada más faltaría poner la notación de y', ¿no? Ujú. Y' es igual a 1 entre 2 veces la raíz de x, ¿no? Entonces, bueno, si bajamos un poquito el cuaderno para ir viendo, vemos entonces que primero le damos el incremento a la variable independiente, raíz cuadrada de x más delta de x, obtenemos a delta de y, que vendría siendo la raíz cuadrada de x más delta de x menos la raíz cuadrada de x. Vean que aquí yo no puedo simplificar nada, porque los radicandos son diferentes. Luego, el paso 3 es obtener la razón de incrementos, que sería al paso anterior lo divido entre delta de x. Aquí vean cómo sí puso la notación de derivada, ¿no? Aquí sí la fue escribiendo, pero al final ya no me la escribió, ¿no? Entonces, por eso sería y' igual a 1 entre 2 veces la raíz de x. Y bueno, finalmente, cuando yo calculo el límite de esta manera, pues me quedaría que 0 entre 0 está indeterminado y multiplico por el conjugado para quitar la indeterminación, ¿no? ¿Sí? ¿Cuál es el conjugado? Pues sería el conjugado del numerador, porque el denominador no tiene conjugado. Y finalmente, si lo subes un poquito el cuaderno para ver ya más a la izquierda para mí, no sé, ahí. Aquí si se fijan, ya sería a la hora de simplificar, calcular nuevamente el límite, delta de x tiende a 0, pues nos quedaría que es 1 entre 2 veces la raíz cuadrada de x. Muy bien, gracias. A usted, profesora. Entonces, me voy a regresar yo a compartir la pantalla. Y la pregunta sería, ¿todos llegamos al mismo resultado con lo que nos compartió su compañero? Aquí nada más faltaría que y' es igual a 1 entre 2 veces la raíz cuadrada de x. ¿Sí? ¿Alguna pregunta de cómo se llegó a esta expresión? ¿No? ¿Qué pasaría si me hubieran dicho
y igual a la raíz cuadrada, y ahora en vez de poner x, yo pusiera aquí un u de x, una función que está en términos de x. De manera análoga, ¿cómo quedaría y'? ¿Alguien me lo podría decir cómo quedaría de manera análoga y' con esta expresión a la cual llegó su compañero Chong? Donde u de x es una función en términos de x, ¿no? Donde u de x es una función en términos de x. ¿Alguien nos puede decir cómo quedaría de manera análoga y'? Sería 1 entre 2 por raíz cuadrada de 4x. No, acuérdense que no es 4x, es u de x, ¿eh? Entonces sería, bueno, sí. 1 entre 2 por raíz cuadrada de u de x. 2 raíz cuadrada de u de x. Pero ese 1 no me convence. Sería la derivada de u de x. Así es. Aquí tendría que ir u' de x. ¿Sí? ¿Cómo sacamos esta analogía? Bueno, pues mira, si u de x para mí fue x y la derivada de x ya la habíamos obtenido y sabemos que vale 1, entonces la analogía, si esto fuera cualquier función, la que a ustedes se les ocurra, aquí va a quedar entonces la derivada del radicando entre 2 veces la raíz cuadrada de u de x. ¿Sí? Entonces, con esto, si se fijan, el día de hoy estamos poniendo 4 fórmulas de derivación, ¿no? ¿Sí? ¿Cuáles son esas 4 fórmulas de derivación que vimos el día de hoy? Bueno, pues sería la derivada de la función identidad con respecto de x, que eso ya dijimos que es igual a 1. Primera fórmula de derivación. Luego tendríamos la derivada de la constante con respecto de x, que eso dijimos que era igual a 0. Luego vimos la derivada de una constante por una función y dijimos que eso era igual a la constante. Luego hicimos, o ahorita hicieron ustedes, la derivada de la raíz cuadrada de x. Todas estas por el método de los 4 pasos, ¿no? Con respecto de x. Y dijimos que esto era igual a 1 entre la raíz cuadrada, 2 veces, perdón, la raíz cuadrada de x. Y con esta expresión estamos generalizando si el radicando no fuera nada más x, ¿no? Y diríamos que la derivada de la raíz de cualquier expresión de u de x ¿sí? Es una u, ¿no? No es un 4. Con respecto de x, esto va a ser igual a la derivada del radicando. Y vean que aquí es donde utilizamos esta notación, ¿no? Para no estar poniendo tantos cocientes de diferenciales. Entre 2 veces la raíz cuadrada de u de x. ¿Sí? Entonces, vean, tenemos 5 fórmulas de derivación. Y una que mencioné, por ser un operador lineal, decíamos que la derivada con respecto de x de una suma o de una resta de funciones, vean que aquí lo voy a poner, ¿no? U de x más, o puede ser menos, ¿no?
v de x, ¿sí? Más o menos puntos suspensivos w de x más menos, pues vamos a decir que esto va a ser igual a la suma o a la resta de sus derivadas. Cuando hablamos de que era un operador lineal, esto tiene que ser igual a, ya por espacio aquí no me cabe, pero sería a u', coma, más menos v', coma, puntos suspensivos, más menos, y tendríamos w'. ¿Sí? Entonces, al ser un operador lineal, si yo tengo una suma o una resta de derivadas, eso va a ser igual a la suma o a la resta de sus derivadas. ¿Sí? Si yo tengo una suma o resta de funciones, sumo o resto sus derivadas por ser un operador lineal, ¿no? ¿Dudas, preguntas? ¿No? Pero no vamos a estar derivando por el método de los 4 pasos cada una de estas expresiones, ¿no? Aquí ya tendríamos que utilizar todas nuestras fórmulas de derivación. ¿Sí? Y bueno, pues para ello sí tendríamos Una que ver. pregunta, maestra. Sí. En la tercera regla que nos dio, ¿es 1 o es K? Ah, no, tiene que ser K. Ah, ok. Gracias. No, sí, ¿no? La derivada de una constante. Yo Sí. creo que aquí cuando lo escribí no le puse, pero es K, ¿no? La derivada de una constante por la función identidad es la constante, ¿no? Gracias. Sí, gracias. de hecho acá lo vemos, ¿no? Sí, yo espero que sí lo hayamos puesto bien, ¿no? Este fue de K. Aquí está, ¿no? ¿Sí? Entonces ahí se me fue, no es 1, es la constante, ¿no? Inclusive la constante, si vale 0, pues su derivada vale 0, ¿no? Y bueno, esto lo tendremos que replicar de la misma manera para las funciones trigonométricas. Entonces tendríamos que decir, ¿no? La derivada de la función trigonométrica seno, y vean que aquí yo pondría u de x, ¿no? ¿Qué pasa con esa u de x? Que el argumento puede ser cualquier función, ¿sí? Y claro, si lo vemos desde el punto de vista de diferenciales, pues aquí me quedaría diferencial de x, ¿sí? La derivada del seno de u de x diferencial de x va a ser igual a, y la derivada del seno me quedaría que es coseno de u de x por la derivada de u. ¿Sí? La derivada del seno de u de x diferencial de x es igual, aquí me faltó cerrar un paréntesis, ¿no? Si no, no se va a entender. A ver, cierra. Aquí, ¿no? Sí, aquí hay 3 abiertos, acá debe de haber 3 abiertos, ¿no? Entonces, la derivada del seno de u de x con respecto de x es igual al coseno de u de x por la derivada del argumento. ¿Sí? ¿Quién me comparte la derivada del coseno? ¿Cómo quedaría la derivada del coseno? Sería la derivada del coseno de u de x. ¿Sí? Es igual a menos el seno de u de x. Menos, ¿verdad? El seno de u de x. Por la derivada de u de x. Por la derivada de u de x. ¿Quién nos comparte la derivada de la tangente, no? Vean que el argumento lo estamos poniendo como si fuera cualquier otra función, ¿no? Entonces, la derivada de la tangente, ¿cómo nos quedaría? Sería derivada de la tangente de u de x, es igual a secante al cuadrado. Secante al cuadrado.
de u de x por la derivada de u de x. Ok, la derivada de la cotangente. Si Yo quiere, yo mismo es, se lo... Bueno, sí, ah, que se lo doy. Sí, ¿te la digo adelante, por ahí. yo? Sí, Ah, ok. la compañera. Es cotangente de u es igual a menos cosecante cuadrado de u Menos cosecante cuadrada de u, por la derivada de u. la derivada del argumento, ¿no? Ajá, Y de u luego de x. seguiríamos con Figueroa secante. Villamares, maestra. ¿Villamares qué, perdón? Figueroa Villamares. Ah, Figueroa. Ajá. La de la secante. Sería secante de u de x por la tangente de u de x por u' de x. Entonces, secante de u de x, ¿no? Sí, Luego tendríamos por la tangente de u de x. la tangente de u de x. Ujú. Por Por u' de x. u' de x. Y finalmente cerraríamos con Pérez cosecante, Díaz, ¿no? la cosecante, yo se la digo. No escuché tu nombre, ¿Pérez qué? Pérez Díaz. Ah, gracias. Y por ahí oigo a alguien que va a participar. Entonces, Sí, ¿cómo yo. nos quedaría? Cosecante de u de x, Cosecante de u de x su derivada es igual a menos cosecante de u de x menos cosecante de u de x por cotangente de u de x. por cotangente de u de x. ¿Sí? Sí. Muchas gracias. A ver, estas fórmulas salen del método de los 4 pasos, pero claro, no las vamos a estar aquí demostrando y viendo cada una de ellas, porque a finales de cuentas, ese no es el objetivo del tema, ¿no? ¿Sí? Entonces, para efectos prácticos, nosotros como objetivo del tema, ¿verdad? No es que sepamos las definiciones, ¿verdad? Por el método de los 4 pasos. Simple y sencillamente lo que nosotros requerimos sería utilizar las fórmulas de derivación, ¿no? Entonces, en ese sentido, si se fijan, el día de hoy ya tenemos aquí 6 fórmulas de derivación, más 6 fórmulas de derivación de las funciones trigonométricas directas, ya son 12 fórmulas de derivación. ¿Dudas, preguntas? Profesora, Sí. bueno, no es duda, pero le doy mi apellido para la participación. Sí. Es Medrano Miranda. Gracias. Yo también se lo doy, profesora, Christopher Juárez Paniagua. También le doy el mío, maestra. Ajá. Cruz Vargas. ¿Está bien? Sí, Gracias. yo también participé. ¿Le doy mi nombre? O bueno, no sé si me anotó. Pues si no me diste tu nombre, no. Ah, bueno, soy Roa Díaz. Ok, muchas gracias. Maestra, yo hace rato tampoco le di mi nombre, Rivera Vargas. Ajá. Sí, acostumbrémonos a decir el nombre, ¿no? Porque si no, pues yo la verdad no los puedo identificar por voz, ¿no? Bueno, entonces, una vez que ya vimos, pues, de dónde salen estas fórmulas de derivación, lo que tendremos que hacer ahora serían, pues, ejercicios, ¿no? ¿Sí? Y claro, ahorita estaríamos hablando de puras derivadas de forma directa, ¿no? ¿Sí? No estaríamos trabajando derivadas implícitas ni derivadas explícitas, sino estaríamos trabajando derivadas en forma explícita, ¿no? Entonces, estos serían los ejercicios con los cuales vamos a trabajar. Vean que ahorita podríamos trabajar al menos hasta el inciso C, ¿sí? El inciso D y el inciso E, pues todavía no vemos a qué es igual la derivada del logaritmo natural, ni las derivadas de las funciones hiperbólicas, ¿no? Se parecen mucho a las trigonométricas, pero sí tienen pequeñas variantes. Si ustedes se fijan aquí, todo lo que tiene prefijo co tiene asociado un signo negativo, ¿no? El coseno tiene signo negativo, la cotangente tiene signo negativo y la cosecante tiene signo negativo.
Y entonces para resolver los 3 primeros ejercicios, aquí estaríamos aplicando la regla de la suma de funciones, ¿no? Esa sería una función, cada término me estaría representando una función, y su derivada sería igual a la suma de estas funciones. Pero no es lo mismo cuando yo tengo un cociente o cuando yo tengo un producto, ¿sí? Para la derivada de un cociente, entonces tenemos otro tipo de expresión, ¿no? Y ahí sí decimos que la derivada de un cociente de funciones, para que las agreguen a sus fórmulas de derivación, voy a omitir la u de x y la v de x, ¿no? Entonces, ¿qué me representa u y qué me representa v de x? Un cociente de funciones. ¿Alguien sabe la derivada de un cociente de funciones a qué es igual? Primero tenemos una raya de quebrado. Y no es como en la regla del L'Hopital, ¿verdad? Que derivo el numerador, derivo el denominador y luego hago el cociente de esas derivadas. La derivada de un cociente de funciones, ¿alguien la recuerda? Yo, ¿se la puedo Sí. decir? ¿Sí? Es v por la derivada de u ¿Sí? menos u por la derivada de v ¿Sí? sobre v cuadrada. Entonces, si ustedes se fijan, aquí depende mucho quién es el numerador y quién es el denominador. Y como lo dijo su compañera, está bien, ¿no? Es el denominador por la derivada del numerador menos el numerador por la derivada del denominador entre el denominador elevado al cuadrado. Y nos faltaría hablar de la derivada de un producto de funciones. ¿Alguien recuerda la derivada de un producto de funciones? Sí. Yo, maestro. ¿Sí? Yo. Sí, adelante. Una es U por V, la derivada de V. El primer factor por la derivada del segundo factor. Ajá, por más Más V por por la derivada de U. así es. Vean que aquí voy a hacer énfasis en lo siguiente. Al estar aquí restando, sí es importante el orden, porque la conmutatividad no se cumple en la resta. Aquí no importa cómo ponga los valores porque se están sumando, y al estarse sumando, pues no va a haber ningún problema con la suma de estos términos, ¿no? Entonces, sí decimos que numerador y denominador es importante identificarlos, ¿no? Vamos entonces a resolver entre todos la primera expresión. Estrictamente hablando, yo tendría que poner del lado izquierdo la derivada con respecto de x. ¿De quién? Pues de mi función f de x. Pero así como pongo el operador del lado izquierdo, pues también lo tendría que poner del lado derecho, ¿no? La derivada con respecto de x, y entonces aquí lo estaríamos aplicando término a término. ¿Cuál es una de las cosas que yo he visto que se equivocan cuando derivan? Que solamente quieren aplicar una sola fórmula de derivación. Y no. Si ustedes se fijan, cuando nosotros derivamos, aplicamos un conjunto de fórmulas de derivación dependiendo la regla de asignación que voy a derivar. ¿Sí? Fíjense bien, si yo ahorita no voy a derivar, simplemente voy a mencionar ¿cuántas derivadas tendría yo que hacer? Primero tendría que hablar de la derivada de una suma de funciones, ahí llevamos una derivada. Luego tendría que hablar de la derivada de un cociente de funciones. Luego tendría que hablar de la derivada de una constante. Y luego tendríamos que hablar de la derivada de una función elevada a un exponente, ¿no? Entonces vean cuántas fórmulas de derivación realmente tenemos que aplicar para derivar una sola expresión, ¿sí? Entonces, no sé si ya copiaron la expresión para que podamos cambiar la página e ir haciendo la anotación correcta, y al igual que en límites, es la única vez que lo voy a hacer elemento a elemento. Ya en lo sucesivo, pues va a haber muchos cálculos que lo que ponemos es el resultado de la derivada y ya no vamos escribiendo toda la anotación, ¿no? Entonces, ustedes me indican para que yo pueda cambiar la hoja y empecemos a derivar. Vean que aquí me dice, ¿no?
obtener la derivada de y con respecto de x para cada inciso. Esto les vuelvo a repetir, se le conoce como un cociente de diferenciales, ¿no? ¿Sí? Vamos a ver que la derivada tiene una aplicación que es el concepto de la diferencial, que son valores aproximados. ¿Me indican si puedo cambiar la hoja para empezar a derivar? Listo, profesora. Listo. Ahorita lo que me interesa es que copien los primeros 3, ¿no? Ya si no, pues regresaremos a verlo, ¿no? Entonces, decíamos que este va a ser el único ejercicio que vamos a poner toda la notación y en lo sucesivo ya no vamos a estar escribiendo cada elemento, ¿no? Diríamos que es la derivada con respecto de x y así lo tendríamos que hacer en todos los ejercicios, pero la verdad es que en lo sucesivo, pues nada más vamos escribiendo el resultado de la derivada, así como lo hacíamos con los límites, ¿no? Entonces yo le tendría que expresar a cada término la notación de la derivada, ¿no? La derivada con respecto de x, y ahora tendríamos de 4 entre raíz cúbica. Ese raíz cúbica de x cuadrada lo puedo expresar de esta forma. X a la 2/3. Sí. 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 Más. Y finalmente la derivada con respecto de x. Y ahora tendríamos de 4, que es la constante, entre x al cuadrado más 3. ¿Sí? ¿Quién me ayuda con la primera derivada? Lo tengo que ver como un cociente de funciones, ¿no? ¿Cómo nos quedaría? Sería 1 entre 2 por raíz cuadrada de x menos... A ver, espérense. Esto lo tengo que ver como un cociente de funciones, ¿no? Entonces, si lo veo como un cociente de funciones, la expresión que tendré que utilizar es esta. El denominador por la derivada del numerador menos numerador por la derivada del denominador. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, ¿cómo nos quedaría? El denominador, raíz cuadrada de x, por la derivada del numerador, 0. Entonces eso ya vale 0. ¿Sí? Lo voy a escribir, no necesitaríamos escribirlo, porque me va a dar 0. Pero lo que sí me interesa es el signo, ¿no? Menos el numerador por la derivada del denominador. Y aquí es donde lo que me decía su compañero era 1 entre 2 veces la raíz cuadrada de x. Pero si se fijan que este signo no lo había mencionado. Entre el denominador elevado al cuadrado, que nos quedaría x. ¿Sí estamos todos de acuerdo hasta ahí? Sí. Entonces es el denominador por la derivada del numerador menos, ¿verdad? El numerador, que vale 1, por la derivada del denominador, que es 1 entre raíz cuadrada de x, entre el denominador al cuadrado. ¿Quién me ayuda con el segundo término? Derivar 4 entre x a la 2/3. Sería 4 por... A ver, es el denominador por la derivada del numerador, que sería 0, ¿no? Sería x a la 2/3 por 0, ¿no? Así es. X a la 2/3 por 0. Vean que esto en lo sucesivo pues lo puedo eliminar porque, bueno, me va a dar 0, ¿no? Ahorita al ser el primer ejercicio y dijimos que íbamos a escribir todo, por eso lo estoy escribiendo, ¿no? Menos ¿qué seguiría? Ahora seguiría 4 por... 4 por...
¿Cómo derivamos a una función elevado a la n? N por Sería aquí 2/3, ¿no? 2/3 por X Por X menos a la menos 1/3, ¿no? a la menos 1/3. ¿Sí? Cuando derivo una función elevada a un exponente, es el exponente por la función elevada a un exponente menor por la derivada de la función. Entre X a la 2/3 de al X a la cuadrado. cuarta. y eso x a la 2/3 elevado al cuadrado, ¿cuánto nos quedaría? X cuarta raíz cúbica. Bueno, raíz cúbica de X cuarta. Bueno, dice su compañero, x a la cuarta raíz cúbica. Que también podría haber dicho x a la 4/3, ¿no? ¿Sí? Y por último, ¿quién nos ayuda con el último término para derivar? X cuadrada más 3 y todo eso por 0. Por una cuestión de espacio no lo voy a escribir, ¿no? Para que no nos quede encimada la otra parte, ¿no? Al ser multiplicado por 0, pues nos va a quedar 0 menos 4 por 2X. 2x. ¿Sí? Entonces aquí más bien fue por una cuestión de espacio, para que no quedara todo encimado. ¿Entre quién? 2X. A ver, 2x, no. X al cuadrado más 3 al más cuadrado. Sí, es x al cuadrado más 3 y todo eso al cuadrado. Vean que aquí no me conviene desarrollar el cuadrado porque si hablamos de derivadas sucesivas, cuando decía su compañera, bueno, existen derivadas sucesivas, sí. Las derivadas sucesivas, lo que entendemos es que a este resultado, que ya viene siendo y', lo vuelva a derivar, ¿sí? Y vean algo bien importante. Cuando yo hablo de y', que sería la segunda derivada, ¿sí? Esas serían mis derivadas sucesivas. Agarrar a este resultado de y volverlo a derivar. Entonces, quiero que entiendan algo que es bien importante. La derivada con respecto de x, para que yo pueda hablar de las derivadas sucesivas, tomo el resultado de y' y lo volvemos a derivar. ¿Sí? Y entonces hablo de la segunda, de la tercera, de la enésima derivada sucesiva. Vean que el enunciado como tal no me dice simplifique, dice obtener la derivada de y con respecto de x para cada inciso. Pero aquí no dice qué. Simplificar. Si yo tuviera que sacar una derivada sucesiva, pues sí me conviene simplificar para manejar expresiones más pequeñitas, ¿no? Entonces, aunque no diga simplifique, pues sí me conviene simplificar para que cuando yo trabaje con mis derivadas sucesivas, pues las expresiones queden más pequeñitas que lo que yo tenga que derivar, ¿no? Estrictamente hablando, esta es la derivada, ¿sí? Si yo quisiera simplificar, lo podemos hacer y tendríamos extremos por extremos, medios por medios, ¿no? ¿Sí? Y entonces tendríamos que decir que y' va a ser igual, ¿verdad?, a menos 1 entre 2 que multiplica x por la raíz cuadrada de x, más, ¿verdad?, extremos por extremos, medios por medios. Vean que esa raíz de x a la menos 1/3, esa raíz me va a quedar en el denominador, ¿no? ¿Sí? Y podemos simplificar. Realmente aquí nosotros lo que no queremos es tener expresiones, ¿verdad?, con exponentes fraccionarios negativos, ¿sí? Pero estrictamente hablando, bueno, pues hasta aquí se terminaría el problema de derivadas. ¿Dudas, preguntas? Bueno, ya no nos va a dar tiempo de resolver el inciso B y el inciso H, pero con eso empezaríamos el viernes, ¿no? Entonces, ¿cuál es la sugerencia? Pues que vayan haciendo su formulario de derivadas, ¿no? Para que cuando estemos derivando, si no recuerdan la fórmula, puedan consultarlo
de manera personal en su formulario, ¿no? Y yo no esté escribiendo y escribiendo las fórmulas cada vez que las tengamos que necesitar. Entonces, ¿cuántas fórmulas vimos el día de hoy? Pues 6, que vimos prácticamente con el método de los 4 pasos, otras 6 que vimos que son de las funciones trigonométricas directas, y agregaríamos estas 2, que es el cociente de una función y el producto de una función. Y en este ejercicio utilizamos una derivada, esta, ¿no? Una función elevada a un exponente, que sería la derivada con respecto de x de u elevado a la n. Acuérdense que es u de x, ¿no? Pero para no poner tanta nomenclatura, pues decimos u elevado a la n, donde u está en función de x. Y esto dijimos que es igual a n multiplicado por u elevado a la n menos 1 por la derivada de u. ¿Sí? Entonces, por mí, cerraría yo la sesión de hoy aquí. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. Todo bien, gracias. Maestra, yo tengo una duda. Sí, adelante. Bueno, el mío no era de la que si me puso la participación de que le dije la derivada de multiplicación. ¿Me diste tu nombre? Molina Tapia. Molina Tapia, ya la anoté. Ok, gracias. ¿Alguien más? Yo sí tengo una duda. ¿Sí me anotó, profesor? ¿Sí? Sí, adelante. En el ejercicio que acabamos de hacer, no sé si puede regresar la presentación para que le vaya diciendo. Sí. Por ejemplo, ahí en el primer término que tenemos de 1 sobre raíz de x, yo tengo una duda. Ahí yo puedo esa raíz de x cambiarla a x a la 1/2 y después subirla a x y ya derivar bajando el coeficiente. No sé si me entienda. Sí, voy a agarrar una hoja nueva, ¿no? Para Sí. ponerle explicación. Dice compañero, a ver, yo puedo derivar con respecto de x y en vez de verlo como la raíz cuadrada, lo puedo poner como x a la menos 1/2, ¿sí? Es más, si lo derivamos, ¿cómo nos va a quedar? Dice que va a ser exponente, ¿no? Menos 1/2 por x a la menos 3/2. X a la menos 1/2 menos 1, ¿no? Sería menos 3/2, ¿no? Menos 2/2, ¿no? ¿Sí? Sí. Yo lo hago de esta manera por la derivada de x. Simplificamos y vemos que nos quedaría entonces que es menos 1 entre 2 por x a la menos 3/2. 3/2. Y si yo no quiero dejar, acuérdense que las expresiones algebraicas nunca se dejan con exponentes fraccionarios, pues me quedaría que esto es 1 entre 2 veces, ¿verdad? La raíz cuadrada De x cuadrada de de x x a la 3. cúbica. Y si se fijan, este resultado es igualito al que nosotros obtuvimos, nada más que ya está simplificado. Si yo multiplico extremos por extremos, medios por medios, y esa x la meto adentro de la raíz, me va a quedar como x cuadrada por x, que es x cúbica, ¿no? Pero sí se vale, llegamos al mismo resultado. Ok, profe, ya es solo eso. Gracias. Bueno, pues si no hay ninguna otra